¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva jornada que podemos vivir gracias a la misericordia del Señor aquí en su programa Visitando las Iglesias. Estamos contentos de poder estar un día más llegando hasta su hogar con esto que es la palabra del Señor. Un programa que se hace con mucho esfuerzo y con la bendición que viene de lo alto, sin duda, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día estamos en dependencias, ¿sí?, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica, un poco más ¿cierto?, alejado del templo principal, en una de las dependencias, una de las salas donde se hacen seguramente la clase de los jóvenes, las reuniones, para conversar con nuestro hermano Carlos Rodríguez. Siempre Amén. Es grato, hermano Carlos, poder conversar de la palabra del Señor. Gracias, hermano Pablo. Igualmente para mí es un honor estar nuevamente en el programa. Bueno, el fin de esto es que conversemos y que vayamos tocando temas importantes y dentro de nuestra sociedad podemos observar muchas cosas. Así es. Una de ellas es que nuestra sociedad o el ser humano está carente del perdón. Así es. Sí, es un tema muy fuerte, es un tema muy potente, muy claro, muy decisivo, porque el Señor nos ha mandado, el Señor nos ha enviado a perdonar. Hemos recibido el perdón de Dios, pero Dios también demanda de nosotros el perdón. Amén. Sí, y quisiera compartir en esta oportunidad que queremos tratar sobre el perdón, ir a la palabra del Señor y dar como base, sentar como base o como principio de que sin perdón no hay libertad. Amén. Eso es un principio de que sin perdón no hay libertad. Eso es absoluto, es tajante. No hay otra salida para que nosotros podamos ser libres si no es por medio del perdón. La palabra del Señor en esta oportunidad se encuentra en Efesios capítulo 4, el verso 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Amén. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia y toda malignidad. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Es una palabra maravillosa, sin duda alguna que es de bendición para nuestra vida. Pero el perdón también presume tres cosas. Porque para que haya perdón también tiene que haber alguien transgredido alguna forma, haber cometido algún error, haber cometido quizás algún delito, haber cometido alguna falta. La primera cosa que presume esto del perdón es el pecado. Porque el hombre ha pecado, ha infringido la ley divina. Nosotros sin duda alguna hemos pecado contra Dios. Sí. Y cuando hemos pecado contra Dios, Dios ha extendido su mano bondadosa para nosotros. Pero antes de eso viene el segundo punto, que es el arrepentimiento. Esto quiere decir que nosotros debemos reconocernos delante de Dios. Todos nosotros que hoy por gracia de Dios somos hechos y hemos sido llamados hijos de Dios, nos hemos arrepentido con un arrepentimiento genuino. El tercer punto es la reconciliación, que sin duda alguna esta es a través del amor, a través de la gracia de Dios. Porque el pecado es algo que divide al hombre con Dios. Sí, claro. Eso es lo que hace el pecado. Hace que nuestra amistad, nuestro lazo íntimo que había con Dios haya sido roto, haya sido quebrantado. Pero por medio de Jesucristo, que ha enviado a su Hijo, hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Dios ha extendido ese lazo reconciliador a través de su Hijo. Pero cuando hablamos del perdón en relación al pecado, viene este perdón a ser como la fuerza poderosa, la cual quita el obstáculo espiritual y hace posible de que el ser humano se reconcilie y vuelva a retornar a su amistad con el Dios Todopoderoso. Amén. La palabra del Señor también asocia esta palabra del perdón con lo que es la expiación. Y quiero tocar un punto que es muy maravilloso en el Antiguo Testamento, que es esto de la expiación. Cuando era necesario este sacrificio para ejercer también la justicia de Dios. Porque cuando pecamos, alguien tiene que pagar. Amén. Cuando hemos transgredido la ley divina de Dios, alguien tiene que recibir consecuencia de nuestro mal.
Y es algo muy maravilloso porque dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así es. Y la expiación consistía de lo siguiente: cuando venía el sumo sacerdote con el animal, hay muchos casos que eran animal, en otras circunstancias era incienso, en otras circunstancias eran palomino, pero alguien tenía que ejercer sacrificio a través de la expiación. Pero sucedía algo muy particular, porque cuando el animal era llevado al altar y a través de la sangre, esa sangre cubría solamente el pecado del pueblo, pero no redimía, no limpiaba, no lavaba. Y muchas veces aquel cordero manso, aquel cordero humilde, era puesto por el pecador. En vez de que el pecador fuese puesto en el altar para ser sacrificado, era un sustituto, era un reemplazante del hombre, de la mujer que había faltado delante de Dios. Amén. Pero viene más adelante este cordero precioso, este cordero inmolado, Amén. que fue sin duda alguna predicado por Juan el Bautista cuando anuncia a voz alta, a voz clara, de que este era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Cristo es el Cordero Pascual. Recordemos que ahí en Egipto Dios mandó, Dios envió, ordenó a que las puertas, los dinteles de la puerta, estuviese la sangre del Cordero. Así es. Pero hoy es el Cordero de Dios que ha puesto su sangre en los dinteles de la puerta de nuestro corazón, ahí donde no puede entrar la muerte. Así ha extendido Dios el perdón para nuestros pecados. Y sin duda alguna que Dios ha cancelado nuestra deuda. Hoy por hoy, muchas personas, muchos conocidos también, vemos muchas veces que están insertos en deudas con casas comerciales, con entidades bancarias. Muchas veces se ven desesperadas por este asunto, porque no es grato ser un deudor, no es grato deberle a alguien, pero Dios ha cancelado nuestra deuda. Dios ha quitado la culpabilidad que había en nuestra vida. Dios ha extendido el perdón hacia nuestras vidas. ¿Lo merecíamos? Sin duda alguna que no, porque no somos merecedores del perdón de Dios. Pero sin embargo la misericordia del Señor se ha manifestado en nuestras vidas a través del perdón. Quiero leer también, hermano Pablo, algunos pasajes bíblicos que sin duda alguna son maravillosos, como ahí en Salmo 32, capítulo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado, dichoso, feliz. Ahí también en el libro del profeta Miqueas, ahí en el capítulo 7, versículos 18 y 19, cuando este profeta se hace una pregunta y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados no quedan en el aire, no quedan flotando, sino que Dios, dice la palabra, que los echa en lo profundo de la mar. Eso quiere decir de que Dios ya se olvida de aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Hay también un profeta muy conocido, sin duda alguna, muchas veces conocido por su rebeldía, el profeta Jonás. Cuando Dios lo envía al pueblo de Nínive, cuando había una gran cantidad de personas que salvar, porque Dios no tenía en su corazón, no tenía predispuesto en su corazón destruir al pueblo de Nínive, sino que Dios quería ver, Dios quería hacer manifestar su misericordia y su gracia. Y ahí en el capítulo 4, cuando Jonás, en el libro de Jonás capítulo 4, cuando de cierta manera Jonás como reclamándole al Señor porque había extendido su misericordia, ahí en el verso 2 dice: y oró a Jehová, refiriéndose a Jonás, que oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque por eso me propuse ir a Tarsis. Y aquí dice algo muy maravilloso que ciertamente toca nuestras vidas, porque dice: porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, Dios es un Dios
perdonador. Amén. Dios extiende su brazo poderoso y misericordioso. A veces, hermano Pablo, he visto a muchas personas decir, no, yo he sido malo en mi vida. ¿De qué manera Dios me va a perdonar? Sí. Pero sabe, la gracia del Señor es tan inmensa. El amor de Dios es tan grande, como dice un coro, tan grande que no puedo estar afuera de Él, tan alto que no puedo estar sobre Él. Ese es el amor del Señor, de que no importando la condición que estemos, Dios extiende su perdón maravilloso hacia el ser humano. Lo hemos visto reflejado en tantos testimonios que hemos podido compartir con hermanos que nos han contado de su vida pasada. Así y claro, es. en aquel entonces no creían tener perdón de Dios. Costaba creer que Dios podía hacer cambiar su vida. Pero hoy día podemos ver tras las pantallas y en su testimonio cómo el Señor ha cambiado y, como usted lo dijo, ha sepultado bajo la mar sus pecados. Él no se acuerda nunca más. Y si ha perdonado nuestros pecados, ¿cómo no va a poder perdonar los suyos? Usted que está en su casa, aquellas faltas que cometemos, el Señor es un Dios perdonador. Amén, así sin duda alguna Dios, una de sus características más extraordinarias es que es un Dios clemente, Amén. es que es un Dios misericordioso, de que extiende su brazo perdonador para rescatar a sus hijos. Amén. Maravilloso de poder que usted también se entere de esto, que es maravilloso, y podamos compartirlo. Que usted se sienta con esa certeza, con esa seguridad de que Dios está con los brazos abiertos, está allí esperando por usted, y que sea la necesidad que usted tenga, que sea el problema que usted tenga, aquel cierto error que usted haya cometido en su vida. A lo mejor el humano no se lo va a perdonar, pero el Señor sí. Amén. Hermano Carlos, somos pecadores, nuestra naturaleza es pecaminosa, y lo vuelvo a decir, si Dios nos ha perdonado a nosotros, hermano Carlos. Amén, sin duda alguna, porque hemos faltado delante del Señor estas tres cosas que presume el perdón, el arrepentimiento, pero también la reconciliación con Dios, porque nosotros éramos considerados enemigos de Dios. Amén. Éramos enemigos de Dios. La única paga que nosotros merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero en esa cruz donde murió Jesús debía estar yo, debía estar usted, debíamos estar toda la humanidad. Pero sin embargo Dios tomó mi lugar. Él se puso por los pecadores. ¿Sabe? Hay algo maravilloso, extraordinario, porque nosotros podemos pensar y meditar. ¿Y quién va a dar un peso por alguna persona que mata a la otra? ¿Quién va a dar algún peso? ¿Quién va a dar algún acto de fe por aquel que ha transgredido, por aquel que ha sido falto delante de la presencia del Señor? Sin duda alguna que ninguno daría su vida por algún pecador. Amén. Pero Dios lo ha hecho por nosotros. Y lo seguirá haciendo. Amén. El Señor es fiel, el Señor es bueno, es bondadoso. Vamos a seguir hablando del perdón luego de una pausa comercial aquí en Visitando las Iglesias. Espérenos, ya estamos de regreso. Estamos de regreso visitando las iglesias aquí en las pantallas de Canal 2 de la televisión por cable, hablando de un tema que es muy importante y que, si bien es cierto, hablamos recién del perdón divino, el perdón de Dios, pero queremos hablar ahora, hermano Carlos, del perdón del ser humano. Así es. De que usted me perdona a mí, de que yo pueda perdonarlo a usted. Así es. Sin duda alguna, a nosotros siempre, como decimos nosotros los chilenos, muchas veces nos gusta solamente la parte ancha del embudo. Pero también tenemos que admitir y aceptar la parte angosta. Siempre es agradable a nuestro oído escuchar de que Dios nos perdonó, de que Dios nos amó, que es una verdad irrefutable, de que sin duda alguna no es innegable. Pero Dios también nos demanda a nosotros perdonar. Amén. Y hay algo muy particular de que muchas veces no nos gusta oír, y es lo siguiente, de que el perdón de Dios es condicionado a que también yo pueda perdonar, tener la capacidad de perdonar. No me sirve de nada a mí yo tener la fe suficiente de que soy salvo, de que soy hijo de Dios, si no tengo la capacidad de perdonar. No le serviría de nada al corista venir con su instrumento, cantar lindo, al predicar bonito, tener buenos sermones, al que quizás coordinar bien, ayudar al prójimo, si es que no tengo la capacidad de perdonar.
La palabra del Señor dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Ve? Es algo que nos deja entre la espada y la pared. Porque tenemos que también nosotros, si queremos recibir el perdón de Dios, perdonar. Incluso en otra parte de la palabra del Señor dice de que antes de ir a dejar su ofrenda, esta ya sea ofrenda quizás en forma monetaria, o también puede ser una ofrenda en forma de alabanza, una expresión de gracia, dice la palabra del Señor de que si tienes problemas con tu hermano, anda y reconcíliate con él y luego ve a dejar la ofrenda para que Dios la reciba. Es algo tremendo porque todo y muchas de las cosas pasa por yo tener la capacidad de perdonar a mi hermano. Amén. De poder considerar aquel que también me perdonó a mí. La palabra del Señor también dice y expone una parábola muy maravillosa y en el libro de Mateo capítulo 18 del versículo 23 en adelante, cuando la palabra del Señor nos narra de que había una persona que era poderosa y que empezó a hacer cuenta de que le debía una persona. Y esta persona le debía mucha cantidad a este personaje que estaba en potestad, que estaba en una buena situación. Y dice la palabra de Dios que llamó a aquel que le debía, aquel deudor. Y que este deudor no tenía cómo pagarle y se postró delante de él y pidiendo clemencia, pidiendo misericordia. Y dice la palabra del Señor de que este señor que estaba en una buena posición le extendió el perdón y fue movido a misericordia. Y le perdonó su deuda. Pero sin embargo, esta persona que había sido perdonada toda su deuda, al momento de salir se encontró con un consiervo suyo. Y que dice la palabra de Dios que lo empezó a oprimir, lo fatigaba, lo hostigaba, porque le debía también una deuda. Ahí nuestro hermano, no lo quiero leer porque es muy extenso, lo pueden leer en sus casas, en Mateo capítulo 18, del verso 23 en adelante. Pero a este que se le había perdonado no tuvo la capacidad de perdonar. Y muchas veces, pasa eso quizás con nosotros mismos? De que sabemos que somos conscientes de que Dios nos ha perdonado 1000 y 2000 veces y 3000 veces, infinitas veces. Pero muchas veces no tenemos esa capacidad, ese don de perdonar. Y muchas veces estas consecuencias de no perdonar muchas veces son desastrosas, muchas veces son nefastas. ¿Por qué razón? Porque las consecuencias de no perdonar nos lleva a tener raíces de amargura, cadenas de opresión. Y hay algo muy particular, que al momento de yo no perdonar, no querer perdonar, pasa algo que a ningún creyente le gustaría que le pasase a él, que se estanca el río de Dios. Que a ese manantial que tiene que estar fluyendo constantemente en mí se ve obstruido, se ve contaminado por mi falta de perdón. Y no deja fluir el río de Dios. También no nos deja alabar a Dios con libertad, porque es algo tremendo, maravilloso, sin duda alguna, nosotros poder alabar a Dios con libertad. Pero lo más tremendo y lo que nosotros debemos considerar, y sin duda alguna tenemos que prestar mucha atención a esto, de que la falta de perdón nos lleva a que también Dios no nos perdone. Amén. Y esto, aquí tenemos que poner alerta, tenemos que poner cuidado. Es como cuando estamos en el semáforo y nos enciende la luz amarilla, que nos indica precaución, alerta, de que Dios no nos perdona si nosotros no hemos perdonado con un corazón limpio, con un corazón dispuesto delante del Señor. Qué maravilloso es conocer ese relato bíblico. Amén. Porque es impactante de saber, claro, se le
perdonó toda la deuda, pero no fue capaz de perdonar a quien le debía incluso menos de lo que él estaba debiendo. Así es. Y muchas veces nosotros, ojo, que tenemos esa dificultad, problema de no poder perdonar o no querer perdonar. Y quienes queremos seguir los pasos del Señor Jesucristo, quienes queremos llegar a la vida eterna, hermano Carlos, no lo vamos a poder hacer si no hemos perdonado primero. Así es. Hay un punto que es muy clave, de que no siempre vamos a sentir el deseo de perdonar, porque muchas veces predomina mi orgullo, que sí, claro, es una de las barreras que nosotros tenemos que derribar para perdonar. Uno es el orgullo, la jactancia, la arrogancia, el egoísmo, la hipocresía. Así es. Una de las tantas barreras que tenemos para perdonar. Y también muchas veces al retener el perdón, este don de perdonar, abrimos la puerta a la amargura, al resentimiento y al posterior odio. Nosotros basta solamente mirar a nuestro alrededor y muchas veces, hermano Pablo, lamentablemente vemos a padres que no han perdonado a hijos y viceversa, hijos que no han perdonado a sus padres, esposos que no han podido perdonar a sus esposas y esposos que no han podido perdonar a sus esposos. Muchas veces también se ve algo insólito de que no es capaz de perdonar a la persona aún aquel ser querido que ha partido. Muchas veces está ese resentimiento, ese dolor, esa angustia, ese lamento del alma, quizás por aquellas situaciones que acontecieron cuando fueron niños, quizás por maltrato físico, sea psicológico, sea el cual sea. Pero el perdonar no es una opción, sino que es un mandato de Dios. Y cuando yo voy a poder perdonar es cuando tengo un corazón renovado. Porque el corazón humano, lo único que él busca cuando le han ofendido, cuando le han traicionado, cuando quizás le han mentido, busca la forma de vengarse. Amén. Pero el corazón nuevo, la nueva criatura, busca la forma de perdonar, busca la forma de extender este perdón de que Dios nos ha extendido de forma incondicional. Por lo tanto, yo también tengo que perdonar de forma incondicional, no colocando peros, no colocando circunstancias frente a mi perdón, sino que recordando y teniendo en mi memoria que Dios un día me perdonó y aún me sigue perdonando. Qué maravilloso. Amén. El Señor es así. Si usted aún no lo conoce, acérquese a alguna iglesia y busque de la presencia del Señor y busque este perdón, porque el Señor sí le perdona. Hermano Carlos, para cerrar nuestro programa, como es de costumbre, oremos. Amén. Para aquellas ataduras que hay allí y que el mandato del Señor Jesucristo a perdonar se haga eficaz en nuestras vidas. Así es. Amén. Te damos gracias, Padre Bendito eterno, Dios, por este hermoso momento que usted nos da, Gracias, Señor, de Señor. poder estar delante de su presencia, Sí, Padre. hablando y conversando las cosas del cielo. Sí, mi En esta Señor. oportunidad lo hemos hecho del perdón, Padre Celestial. Aleluya. Esto tan genuino, esto tan maravilloso que tú Sí, nos has extendido a nuestras pobres vidas, Señor. Sin duda alguna no merecíamos el perdón, pero tú nos has perdonado, Señor. Por eso también te pedimos por nuestra vida, Señor, por nuestros hermanos que están tras de pantalla, por también aquellas personas que no son hermanos, pero a futuro lo serán, Señor, Sí, Señor. de que tú les des la capacidad, Amén, les Padre. coloques de tu amor en su corazón, para que Señor. ellos puedan perdonar, Señor, para que puedan ser libres, Señor, en ti, porque sabemos de que sin perdón no hay libertad, Señor, pero hoy tú extiendes tu perdón, Señor, Sí, a Señor. nuestras vidas, Señor, y te pedimos Amén. perdón también, Señor, si es que hemos ofendido a alguien, Señor. Tú Sí lo es, sabes, tú Señor. conoces nuestro corazón. Gracias, Amén, Jesús, porque Padre estás bendito. en este lugar, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, Padre Eterno, porque tú eres quien nos perdona, Señor. Tú eres quien sacia de bien nuestra boca, Señor. Tú eres quien nos rejuvenece como el águila. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a poder perdonar, Señor, a limpiar nuestro corazón y que por nuestros ríos, Señor, por nuestro ser fluyan ríos de agua viva, Señor. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Amén. El hermano Carlos Rodríguez, en Visitando las Iglesias, siga junto a nosotros.